Bueno, ahí ya empecé a grabar. Em, Recapitulando lo de la clase pasada, estamos hablando sobre las proteínas y cómo se van formando. Dijimos que los aminoácidos, que son la unidad, que es la unidad funcional o la unidad estructural de las proteínas, eso significa que las proteínas básicamente están compuestas por aminoácidos y que se unen a través de enlaces covalentes que les llamamos enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos estrictamente es cuando se combina el grupo amino con el grupo ácido con el grupo amino del otro. Y es una reacción de condensación porque se pierde una molécula del agua, ¿no? Entonces, cuando ocurren muchos enlaces peptídicos entre los aminoácidos, es cuando se forman las proteínas. Entonces, aquí, por ejemplo, estos son los aminoácidos y la proteína como que va agarrando forma hasta que genera una forma tridimensional y esa forma tridimensional es la forma funcional de las proteínas. Dijimos que hay simples, conjugadas, las simples básicamente son puros aminoácidos, las conjugadas son aminoácidos más otra cosa, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que la hemoglobina es un, pues una cadena polipeptídica, es decir, muchos enlaces peptídicos, más un ion metálico, en este caso es el hierro. Otras proteínas pues traen lípidos, es decir, grasas, y otras proteínas traen carbohidratos. Eso hace a la proteína conjugada. Eso recapitulando en resumen de todo lo de la clase pasada. ¿Dudas o algún comentario antes de avanzar con, con la unidad? Hay un mensaje, más o menos, buenos días, profe, salí bien mal en el primer examen. Siempre pasa. En el primer examen casi siempre salen mal y ya después como cuando le van agarrando rollo a la materia, sí se recuperan. Entonces, no se preocupen. Aparte que la verdad, yo les voy a dar muchas oportunidades de, ya sea con actividades o así, de que vayan ganando puntos. De hecho, en noviembre hay una exposición. No es obligatoria, pero si exponen en la semana académica es un punto completo de 10. Es decir, si sacan 9, pues ya se quedan con el 10. Pues es un punto completo si se exponen y es en equipo. Yo los voy a ayudar a prepararse, etcétera, pero es lo que a muchos lo salvan. Porque de un 6 pues ya llegan al 7. O acuérdense que muchas veces se quedan con el 6-7 y yo no redondeo. O sea, 6-7 pues ya 6 reprobado. Entonces con exposición se salvan muchos. Y es tanto para laboratorio como teoría. Entonces, digo que expongan. Pero luego platicamos de eso. Dime, Norma. Médico, respecto a esto de la semana académica, Ujú. yo llevo oficio y pues no creo que como que vaya a poder exponer también el mismo día porque las de fisio y las de Ujú. bioquímica las haces el mismo día. Sí, pues es que están seriadas, o sea, no deberías de llevar bioquímica, de hecho. Entonces, pues ahí tú eliges dónde quieres el punto, si en bioquímica o en fisio. O sea, es que no es obligatorio, por eso les digo. Pero sí pasa mucho, por ejemplo, yo tenía un alumno cuando estaban unidos laboratorio y teoría. Conmigo sacó 9.8 y en laboratorio reprobó, o sea, le faltó bien poquito. Y como no expuso, o sea, yo estaba abogando así de que pues hay que pasarlo, o sea, era de mis mejores alumnos, 9.8 en bioquímica, casi nadie pues. Y yo estaba abogando, entonces al final se determinó así por academia entre eran tres maestros los que estábamos, digamos, debatiendo eso, yo a favor del alumno, y como no expuso, pues lo reprobamos. Pero usted sea mi asesor. Sí, yo los voy a asesorar. De hecho, el año pasado, no es por nada, pero mis alumnos sí eran las mejores exposiciones. Porque yo, básicamente, yo los asesoro. Y eran exposiciones, por ejemplo, lo que les comentaba de las fuerzas de Van der Waals, por ejemplo. Cómo los geckos
utilizan bioquímica para treparse, ¿no? Otros hablaban sobre las luciérnagas, cómo bioquímicamente un animal puede generar luz. Otros hablaban de las anguilas, cómo un animal genera corrientes eléctricas, cositas así. Entonces, la verdad es que están interesantes. Y, y el que gana, o sea, si uno gana, además del punto, yo los exento en el último parcial. Entonces, no se desanimen si reprobaron el primer examen o salieron mal o así. Todavía hay muchas chances. Bueno, vamos a continuar ahora sí. Eh, Ahorita les comentaba que los aminoácidos primero se unen y luego que la proteína va a ir dándose forma hasta generar una forma tridimensional. Entonces, en ese sentido, las proteínas tienen como una jerarquía, tienen como un proceso de transformación, si lo quieren ver así. Y en bioquímica, pues les decimos que tienen niveles. Estos niveles, dice, incluye la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Así se le nombra a estos niveles de las proteínas. Primaria se le dice solamente al orden de los aminoácidos. Es decir, en esta imagen también se aprecia muy bien. Es el puro orden de los aminoácidos, no tiene una forma en sí. La secundaria es cuando se va enrollando y las proteínas, si se fijan en la forma terciaria, tienen como diferentes tipos de enrollamiento. Entonces, la secundaria, el nivel secundario, pues se refiere a una estructura helicoidal, que es así como en resortito, o en forma de hoja doblada, que es como si agarraran un papel y lo empezaran a doblar, así, así, pues no sé si se aprecia, pero así, de hoja doblada. Y ya la terciaria son varias formas secundarias que ya le dan como una forma tridimensional. Y la cuaternaria son varias formas tridimensionales. Voy a ir explicando una por una. Entonces, primaria es secuencia lineal de aminoácidos. Y así va, ¿no? Entonces, por ejemplo, los científicos, ya que son los que diseñan, que se dedican a diseñar proteínas, perdón, para empezar a diseñar una proteína, pues se tiene que hacer a través del orden de los aminoácidos. Entonces, esta es la estructura primaria. Y pues se le dice cadena polipeptídica, porque así como está esta línea de aminoácidos, no tiene una función como tal, o sea, no es una proteína. Entonces, en esta fase de la proteína, no se puede llamar proteína como tal, se le denomina como cadena polipeptídica. Y pues ahí está. Esto es lo que va a definir la función de la proteína. Acuérdense que si yo cambio el orden o el número de la cadena polipeptídica, eh, cambia la función de la proteína. ¿Dudas con estructura primaria? Ignoren que no tienen acentos Maestro, aquí. Dime. o sea, prácticamente, si cambiamos nomás uno de todas estas bolitas que están aquí, o sea, Así aquí es. la leu, lo cambiamos de lugar, sería otra estructura totalmente. Así es, Macías. Sí, y de ahí vienen las mutaciones. O sea, si básicamente las mutaciones o el cáncer es cuando una célula genera proteínas pues malas, genera proteínas defectuosas y es por cambios en los aminoácidos, por ejemplo. Ahorita les voy a traer un ejemplo de eso. Dice, la estructura primaria es fundamental ya que dicta la forma y la función de la proteína. Pues es eso, ¿no? Luego la estructura primaria está determinada por el material genético, por el ADN. Si se preguntaban cómo es que funciona el ADN aquí vienen las instrucciones de cómo nos vamos a formar el organismo vivo, nosotros, el perro, el gato. Entonces, cuando la célula lee el ADN, y digo lee porque es un código como información genética, por eso le decimos información genética, es como si ustedes leyeran un libro, no sé, ahí vienen las instrucciones.
Y en la célula hay un organelo, así como el núcleo, la mitocondria, el citoplasma, pues así hay un organelo que se llama ribosoma, y el ribosoma es quien se encarga de leer al ADN. Si se fijan aquí, este es el ARN, bueno, pues, el que nace del ADN, y vienen como letritas. Estas letritas es el código de la información genética. Entonces el ribosoma lee este código y va pegando los aminoácidos. Estos triángulos representan los aminoácidos. Entonces digamos que se va leyendo el código del ADN, se van pegando aminoácidos y, y, es lo, y es lo que va a dar esta forma, la forma estructura primaria. Entonces, ¿cómo sabe una célula qué orden van a llevar los aminoácidos para producir sus proteínas? Pues leen el ADN. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, quiero pensar que están así como que me explotó la cabeza. Bueno, es que a veces a mí me pasa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambiamos un aminoácido, que era lo que comentaba Macías? Si cambiamos un solo aminoácido, por ejemplo, para la proteína que transporta el oxígeno, estamos viendo esta imagen de acá, esto puede pasar. Esta es una enfermedad que se llama anemia falciforme. Anemia porque no hay una suficiente oxigenación, hay un cambio en los eritrocitos. Esta imagen que están viendo de aquí pues representan a las células de la sangre. Estos son el vaso sanguíneo y esta es una célula de la sangre normal. Y esta forma tienen los eritrocitos, así como aplastaditas. Estas bolitas que están viendo aquí pues representan a la hemoglobina normal. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un solo aminoácido que se cambia en la hemoglobina normal, fíjense cómo cambia la célula. O sea, tienen menos hemoglobina porque sale defectuosa y la célula pues pierde su forma porque no hay suficiente oxígeno. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno. Entonces, esta deformación en las células hace que la sangre no circule porque esta forma no está adaptada para los vasos sanguíneos. Y pues esto puede llevar a la muerte, infartos. Por ejemplo, esto es un infarto, se tapa la arteria. Y solamente por el cambio de un aminoácido. Entonces, lo que aquí dice es que cambios leves en la estructura primaria de una proteína puede afectar en su forma general y su función. Dicho en otras palabras, si yo modifico un solo aminoácido en la secuencia de la cadena de polipéptido, genero mutaciones y deformaciones. Un solo cambio en un aminoácido de una hemoglobina causa anemia falciforme, refiriéndose a que se deforman no las células. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Sí, médico, Dime. ¿por qué, o sea, por qué hay un cambio en los aminoácidos? O sea, ¿por qué pasa? Por mutaciones en el ADN. Si tú sales mucho al sol, se muta el ADN. Hay virus que pueden mutar el ADN. Hay comida que es que oxida la célula, por ejemplo, que estresa la célula y pueden generar cambios en el ADN. Hay medicamentos que también te pueden generar cambios en el ADN. O hay mutaciones que se pueden heredar. Estas mutaciones, por ejemplo, la anemia falciforme se puede heredar. Es muy común en África. ¿Qué más? Pues sí, básicamente eso. Dependiendo de la mutación que te genere en el ADN, pues se va a representar en una enfermedad o en alguna condición, no tanto enfermedad. Por ejemplo, las personas que son de estatura muy pequeña, que pues malamente se le dice enanitos. O bueno, no sé si malamente, pero sí, siento yo que puede ser incluso ofensivo. Anyway, esas personas tienen mutaciones en algún gen en el ADN y se manifiesta de manera diferente. Porque básicamente todo nuestro cuerpo funciona a base de proteínas. O sea, desde el crecimiento, la producción de lágrima y muchas cosas. Poco a poco ustedes pues van a ir dándose cuenta. A veces nomás por mala suerte, que es también, a veces solamente por mala suerte, exactamente. ¿Dudas, comentarios aquí? Le iba a decir, maestro,
puede haber una ocasión de una mutación salga beneficiosa. Ujú. Sí, en muchas ocasiones también, de hecho, es lo que sostiene la evolución hasta cierto punto. Por ejemplo, la anemia falciforme les decía que es muy común en África porque les permite resistir a enfermedades. Allá hay una enfermedad que se llama, empieza con M, no me acuerdo, que es transmitida por el mosquito. ¿Malaria? Malaria, sí. Allá hay mucha malaria y la malaria es mortal. Como se transmite por mosquitos es muy difícil controlarla. Entonces la malaria está distribuida en gran parte de, por ejemplo, del continente euroasiático, euroafricoasiático, pues para allá. Creo que acá también hay malaria, pero el caso es que ella genera mucha mortalidad. Entonces, digamos que esta mutación que para cualquier persona pues puede ser eh, pues mala porque la sangre no circula bien, a ellos le genera resistencia contra la malaria. Entonces, como hay más personas allá que tienen malaria y desnutrición, pues digamos que los vasos sanguíneos no tienen grasa ni nada que obstruya. Entonces persiste esta mutación. A nosotros, para nosotros que tenemos una vida muy diferente que pues, la gran mayoría en África, no nos afecta. Digo, nos afecta mucho esta mutación, pero a ellos les mejora o les da más calidad de vida. Por dos que no me digan porque me acaban de comer los moscos en el Itson. Ah, no, aquí no hay malaria, aquí hay dengue y Zika. Bueno, no tanto Zika, allá en Sonora no hay Zika, según yo, que yo sepa, más que nada Sí dengue. hay, ¿Sí? Ah. sí hay. A mi sobrino le dio eso el año pasado. Pero se lo diagnosticaron, le hicieron una prueba Sí, o... diagnosticado, con prueba y todo, les fue de Ah, la ok, ok. patada. Porque muchos doctores te dicen, tienes riqueza y es dengue. O sea, como que no utilizan pruebas diagnósticas y simplemente se basan en lo que ellos creen. Bueno, tengo anotado Macías, pero ahorita alguien me preguntó algo y no me acuerdo quién fue. Fue una muchacha. Yo, ¿Quién es yo? Dora. Dora. Y Mario también lo escucho. Según yo es Mario, ¿no? Es Mario Zika Santiago. o cómo se escribe, Paola. Ok. Bueno, bueno, continuamos. Entonces, fíjense cómo, aquí nomás esto era para comentarles la importancia de la secuencia de aminoácidos, ¿no? Ya a partir de que se tiene una estructura primaria funcional, pues esta se va a ir enrollando. La segunda forma que adopta una proteína es esta estructura secundaria, que hay dos opciones, helicoidal, que es esta forma aquí, o doblada, que también se le dice alfa helicoidal o beta laminar, una lámina pues doblada. Dice las dos estructuras secundarias más comunes, más comunes, ha de haber otra, pero pues en el libro que yo sí que nomás decía esto, ¿no? Alfa y beta. Y pues poco a poco se van dando forma así, ¿no? Fíjense como toda esta es una proteína ya en su forma tridimensional terciaria, pero se puede apreciar bien cómo tienen como diferentes formas secundarias. Aquí está una helicoidal, acá como atrás está laminar y se conectan por otras que es como más, no sé, filamentosa. ¿Dudas con la estructura secundaria? Dime, Danexi. O sea que a como va avanzando, va cambiando la forma de o sea, la estructura, o, Haz de, haz o de cuenta, varía. sí va a variar. Haz de cuenta que la célula tiene los ribosomas, que si ustedes buscan cuál es la función de los ribosomas, van a encontrar que es la síntesis de proteínas, es decir, el, el proceso de armar a la proteína. O sea, síntesis, acuérdense que es como armar.
Entonces el ribosoma sintetiza la proteína, que en otras palabras es eh, genera los enlaces peptídicos entre aminoácidos, o sea, va agarrando aminoácido por aminoácido. ¿Qué es Zika o cómo se escribe? Ah, no, no, no. Zika es una enfermedad que es transmitida por el mosquito y nos afecta a nosotros humanos. Pero si me preguntan, la verdad, no me sé los síntomas. Entonces, si tienen duda, pues lo googlean. Pero es una enfermedad. Bueno, dice aquí que las estructuras secundarias son estabilizadas por enlaces de hidrógeno entre los grupos amino y los grupos carboxilos de los aminoácidos. Fíjense cómo aquí estas líneas representan enlaces de hidrógeno. Y si se acuerdan, los enlaces de hidrógeno se desestabilizan muy fácil con el calor, por ejemplo. Cuando generalmente las personas se planchan el pelo, rompen los enlaces peptídicos, pues por eso se alisan. Y ya después con el tiempo pues se vuelven a generar los enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno. Pero por ejemplo el calor es una forma de degradar las proteínas. ¿Cómo? Rompiendo estos puentes de hidrógeno. Bueno, y la forma terciaria, dice, se refiere al plegamiento tridimensional completo de una proteína polipeptídica. Algunas proteínas, cuando se les aplica calor, no vuelven a su forma original. Por ejemplo, en el caso del cabello, pues se planchan el pelo y al ratito pues lo traen más o menos igual. En el caso de algunas proteínas, cuando se les aplica calor, ya no pueden volver a su forma original. Por ejemplo, si ustedes ponen a cocer el huevo, pues el huevo se va a cocinar, va a cambiar de color y ya nunca va a volver a su forma pues cruda, ¿no? O sea, no podemos, en ese sentido no podemos regresar el tiempo, porque son demasiados enlaces los cuales se rompen y digamos pues que la forma de la proteína cambia completamente. Entonces, la estructura tridimensional terciaria, perdón, es la ya tridimensional, ya es la que funciona bien como debe ser. Dice, Maestro, hablando igual, puede ser también la carne también, o cualquier carne. sí, sí, la carne también es proteína. ¿Qué otra cosa funciona como proteína? A ver, voy a decir el queso, pero el queso es más grasa. Sí, el huevo y la carne, pues toda la carne que se les menciona. Ahorita no se me ocurre otra proteína, por los champiñones. Bueno, dice, esta estructura resulta de interacciones más complejas entre aminoácidos como puentes de disulfuro, interacciones hidrofóbicas y enlaces de hidrógeno. Esta estructura terciaria está dada por todas las características de los aminoácidos en conjunto. Si se acuerdan, los aminoácidos se clasifican como hidrofóbicos, ácidos, bases, etcétera, ¿no? O sea, habíamos visto 4 clasificaciones. La estructura terciaria se va a ir dando forma debido a ese tipo de enlaces. Por ejemplo, en el caso de las células, todo el exterior está hecho pues de agua, o sea, la célula es como pues, agua, ¿no? Entonces, generalmente las estructuras o los aminoácidos hidrofílicos van a irse apuntando hacia el exterior para que tengan comunicación con el agua y pueden disolverse. Y la parte central generalmente está la parte hidrofóbica para que puedan atrapar moléculas que no estén pues, en el agua, cositas así. Entonces la estructura terciaria está dada por las las otras partes de los aminoácidos. De interés tanto así para nosotros veterinarios no tanto, ya se los he comentado, pues a menos de que hagan algún doctorado en diseño de proteínas o algo así, ¿no? Pero pues ahí más o menos para que visualicen cómo funciona. ¿Dudas, comentarios con la estructura terciaria? Pues esta es la que determina la función biológica, ¿no? Fiebre, sarpullido, te duele hasta el cabello, vómito, altas posibilidades de visitar a Diosito. Ah, sí. Gracias, Mario. Eso es lo del Zika, ¿no? Pero esos son los síntomas, ¿no? O sea, te sientes así.
Entonces, muchas enfermedades causan fiebre, muchas enfermedades pueden causar vómito, etcétera, ¿no? Por eso les comentaba ahorita de que el doctor te lo diagnostica con alguna prueba o ve los signos que tiene y te dice, pues tienes Zika, pues tienes dengue. Porque en veterinaria también a veces podemos hacer eso, pero siempre es importante el diagnóstico. Ya después ustedes, conforme avancen en la carrera, van a comprender un poquito mejor eso. Maestro, le iba a Dime. preguntar, ¿por qué determina la función función. biológica? Pues esta ya es la que tiene la capacidad de generar la función, o sea, su forma tridimensional. Por ejemplo, cuando hacemos la digestión, gran parte de la digestión significa hacer que el alimento se haga lo suficientemente chiquito para que pueda caber en nuestras células y utilizarlas como energía. Entonces hay algunas proteínas que sirven como tijeras, haz de cuenta, o sea, van recortando las moléculas para que sean chiquititas. Entonces, quien le da la forma de tijeras, por así decirlo, es la forma tridimensional, la forma terciaria, que va a tener la capacidad de generar la reacción química y degradar la comida. ¿Sí me explico? Sí. Por eso determina la función biológica, o sea, le da la forma que le permite hacer su función. Y la forma o estructura cuaternaria no es de todas las proteínas, es de proteínas que son muy complejas, que ocupan varias unidades. Por eso aquí el concepto dice se refiere a la organización tridimensional de múltiples cadenas polipeptídicas. Es decir, hay proteínas que están compuestas por varias estructuras terciarias. Aquí en la imagen estamos viendo como estructuras terciarias que están representadas por diferentes colores. O sea, el azul es una cadena polipeptídica que ya tomó su forma tridimensional, esta que es color, no sé, café, rojo, esta verde y pues la naranja. Entonces, cuando se unen, cada unidad por sí sola no tiene función, pero cuando se unen todas estas unidades ya generan la función. Entonces la forma o estructura cuaternaria habla de múltiples cadenas polipeptídicas, es decir, múltiples estructuras terciarias, pero que cuando se unen ahora sí tienen la función. Por eso aquí dice, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Dice, las subunidades pueden ser idénticas, o sea, que sean pues la misma secuencia de aminoácidos, o diferente, ¿no? Que se complementen. Y se unen para formar una proteína que sea activa y funcional. Un ejemplo de este tipo de proteínas es la hemoglobina, que aquí, por ejemplo, lo que hace la hemoglobina necesita 4 grupos de hierro, que están representados como con estas que parecen naves espaciales, o no sé. Este de aquí es el grupo hemo, que es lo que le da la fuerza o la energía para trabajar. ¿Dudas, comentarios con esta? Bueno, seguimos. Bueno, ya terminamos de hablar sobre la estructura de las proteínas. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de las proteínas, cómo se clasifican las funciones. Entonces, antes de avanzar, ¿dudas sobre la estructura de la proteína? Seguimos. Bueno, básicamente hay 7 funciones generales de las proteínas. Y aquí se las pongo. Bueno, estas de aquí no sirven como clasificación de las funciones, pero les pongo esta tabla para que vayamos visualizando qué funciones nos dan las proteínas. Primero que nada están las proteínas de tipo estructural. No, profe. Bueno. O levantaron la mano. Yo creo por accidente. ¿Cómo? Por accidente. Ok. Hay proteínas que tienen función estructural. Dice, proporcionan estructura y soporte a las células y tejidos. Les decía, pues las células es básicamente agua, ¿no?
Entonces el agua no tiene forma. Entonces para darle forma hay proteínas que generan pues, un soporte, un andamio, una estructura, ¿no? Por ejemplo el colágeno pues ayuda a dar forma a la piel, está presente en piel, en huesos, en tendones. Hay colágeno que es muy duro, hay colágeno que es muy blando, hay colágeno que es elástico. Entonces, por ejemplo, el duro lo tenemos en el hueso, el elástico lo tenemos en la piel, etc., ¿no? O el cartílago, por ejemplo, también es una proteína. Tenemos las enzimáticas. Las enzimáticas son las proteínas que generan reacciones químicas, que pueden ser, por ejemplo, las que les digo que recortan a la comida. O sea, son reacciones químicas que pues separan a las moléculas. Dice que catalizan reacciones químicas en el cuerpo, ¿no? Pues esta es la forma científica y correcta de decir que generan reacciones químicas. Catalizan reacciones químicas en el cuerpo. ¿Qué es esto de catalizar? Es controlan y aceleran reacciones químicas. O sea, pues generan reacciones químicas. Por ejemplo, la polimerasa. La polimerasa es una enzima que se encarga de replicar el ADN. Acuérdense que el ADN es información, letras. O sea, en la imagen se las puse así como letras, ¿no? U, G, A, C, son letras, ¿no? Entonces, hay una enzima que se llama polimerasa que se encarga de replicar. Si aquí está una U, pues hay que poner otra U acá. Si acá está otra U, así. Que lo replique exactamente. Es un tipo de enzima. Luego tenemos las proteínas de transporte. Estas proteínas de transporte pueden transportar, por ejemplo, oxígeno o dióxido de carbono. Oxígeno, pues cuando respiramos, y acuérdense, bueno, nosotros que somos organismos aerobios, es decir, que funcionamos con oxígeno, pues ese oxígeno se tiene que llevar hacia las células, ¿no? Para que funcionen. Por ejemplo, la hemoglobina. Otras proteínas son de defensa, por ejemplo, los anticuerpos. Todos hemos escuchado que los anticuerpos básicamente son proteínas que neutralizan a patógenos, que neutralizan a bacterias o a virus. ¿Dudas hasta ahorita? Médico, ¿qué era Dime. catalizar? Catalizar es generar reacciones químicas o acelerar reacciones químicas. Gracias. De nada. Otra función podemos decir que es de contracción o de movilidad o motilidad. Las células también se mueven. Entonces, en los organismos, por ejemplo animales, los gatos, los perros, tenemos proteínas que se unen así muy largas y se contraen. Cada contracción genera pues un movimiento en nuestros músculos. Nuestros músculos o la carne, por ejemplo la carne, acuérdense que son como tiritas. Cuando muerden el pollo o esto, pues, se ven como tiritas. Esas tiritas son células. Bueno, son células que están compuestas en gran parte de proteínas que se contraen. Entonces, cuando ustedes se mueven, básicamente están contrayendo músculos. Ejemplos de estas proteínas de contracción, la actina y la miosina, que son pues básicamente las de los músculos. Luego tenemos proteínas que tienen función de regulación. En otras palabras, las hormonas. Generalmente cuando hablamos de hormonas pensamos en cosas relacionadas a la pubertad, por ejemplo, o al líbido, a temas como sexuales, ¿no? Porque cuando estamos en la pubertad, anda hormonal, cositas así, ¿no? Pero esas hormonas básicamente están regulando comportamientos, o sea, pues en la biología, en la vida, gran parte de la vida pues es la reproducción. Entonces hay hormonas que regulan cuándo nos vamos a reproducir o cuándo estamos listos para reproducirnos. Hay hormonas que regulan el hambre, hay hormonas que regulan la sed, etcétera, ¿no? Entonces regulan o controlan procesos tanto fisiológicos a nivel de organismo animal como celulares, ¿no? Individuales. ¿Dudas con esto? Bueno, tenemos proteínas de almacenamiento, almacenan nutrientes, por ejemplo la ferritina que almacena hierro. Tenemos proteínas de digestión, que estas básicamente las proteínas de digestión son las enzimáticas.
descomponen los alimentos en nutrientes absorbibles, bla, 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 ¿no? Por eso les decía que esta lista no es la, las- la clasificación general de funciones de las proteínas, por ejemplo, porque la digestión pues entra en enzimática. Pero se las puse para que visualizaran, ¿no?, cómo funciona el organismo a través de proteínas. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, vamos viendo una por una. O bueno, vamos a ir desglosando las funciones más importantes, ¿no? Primero las enzimas, que la verdad es que las enzimas son de las proteínas más importantes hablando de función. Dice, actúan como catalizadores en reacciones químicas, es decir, generan reacciones químicas, ¿no? Facilitan y aceleran reacciones bioquímicas esenciales en el organismo, permitiendo que ocurran a velocidades adecuadas para mantener la vida. Estas velocidades adecuadas es porque si hay reacciones químicas que se aceleran o que se hacen a velocidad muy rápida o muy lenta, nuestro organismo se intoxica. Por ejemplo, nuestro organismo pues tiene que regular la cantidad de ácidos y bases, o tiene que regular pues la cantidad de orina, o sea, no podemos producir mucha orina porque pues nos vamos a deshidratar o así, ¿no? Entonces las enzimas trabajan bajo a cierta velocidad, que en teoría pues mantiene nuestro cuerpo en equilibrio. Ejemplos de las enzimas, pues ya les había dicho, ¿no? Las enzimas digestivas descomponen o degradan a los alimentos, y las enzimas involucradas, por ejemplo, con la síntesis de ADN o la síntesis de proteínas. Entonces ahí estamos viendo más o menos cómo una enzima digestiva representada como con una tijerita está generando una reacción química, está degradando ahí el alimento. El almidón, por ejemplo, es un carbohidrato que está presente en el arroz, en la papa, que cuando lo consumimos tenemos enzimas que se encargan de degradarlo, ¿sí?, de recortarlo en forma de glucosa. Entonces la glucosa es la que nuestras células pueden absorber y utilizarlas como energía. ¿Dudas con esto? Bueno, luego tenemos... ok. Luego tenemos las estructurales, que básicamente dan forma. Por ejemplo, aquí esta es una proteína cuaternaria. Si se fijan, están representadas como con dos colores. Y básicamente es pura forma alfa helicoidal, pero así como hechas trenza. Este es el colágeno, este es el colágeno a nivel molecular. Son como proteínas trenzadas. Dice, las proteínas estructurales pues proporcionan un soporte. Entonces estas trenzas pues van agarrando forma, o sea, imagínense pues como palitos así, ¿no?, que dan forma y se pueden como rellenar con otros tejidos. Y depende pues el tipo de colágeno, pues va a generar forma ya sea en huesos, en tendones, en la piel, en cartílago. Las arterias, por ejemplo, pues tienen forma, tienen estructura, los pulmones, el hígado, el riñón. O sea, no sé si ya están a nivel de, ya están trabajando con el cadáver o si ya han tocado un riñón, un hígado, pero pues la forma o la densidad, digamos, del hueso al riñón son muy diferentes, pero están compuestas por colágeno. O sea, hay muchos tipos de colágeno, ¿no?, y muchas densidades del colágeno. Entonces, el colágeno es de las proteínas más comunes hablando estructuralmente, ¿no? Es una proteína estructural y la encontramos principalmente en la matriz extracelular, es decir, fuera de las células. La arteria es muy delgada, no, pues no, la vena es delgada, la arteria es gruesa. Ayer lo hicimos, lo acabamos de matar ayer. Ok, rip al perrito, o perrita. ¿Qué Fue un sacrificaron? cordero, Ah, cordero. y un cerdo. No, puro cordero. O no sé, la verdad, yo miré puro cordero en mis prácticas de ayer. Ok, así es que creo que hay mucho movimiento de los animalistas por ahí. Sí, la verdad.
Bueno, tenemos a las transportadoras, que ahorita en el ejemplo les había comentado sobre las proteínas transportadoras de oxígeno, que es la hemoglobina, pero a nivel de célula, por ejemplo, esto es adentro de la célula, esto es afuera de la célula. La célula pues es medio mamoncita, es decir, no mete cualquier cosa y no saca cualquier cosa. Entonces, quienes deciden que entran y salen son las proteínas, ¿no? Entonces, incluso en estas, por ejemplo, fíjense cómo la proteína, que es esta de aquí, tiene una forma específica para aceptar lo que tiene que aceptar, ¿no? Entonces, algunas proteínas transportan moléculas a través de las membranas celulares o en el torrente sanguíneo, como en el caso de la hemoglobina. No comparado con la hemoglobina, pues ahí está. Y esa es una imagen de cómo la hemoglobina está liberando el oxígeno. Después de que lo transportó, pues ahí estas moléculas están liberando el oxígeno y ya la célula se encarga pues de atraparlo y utilizarlo como energía. Y al mismo tiempo, como están perdiendo cargas, tiene que equilibrarse otra vez. Entonces, ¿cómo se equilibra? Recogiendo dióxido de carbono y se devuelve para expulsar. ¿Dudas, comentarios con esto? Borrego, Rick y Chivos. La hemoglobina es es una proteína cuaternaria transportadora. Así Así es. se podría definir. Ajá, eso sería una definición más compleja de hemoglobina. Pero se fijan cómo van como ya atando diferentes conceptos y les está dando una visión cada vez más compleja de cómo funciona el cuerpo. Entonces, poco a poco ya van a ir entendiendo el nivel de un profesionista. Para que luego no quieran hacer leyes de bienestar animal sin consultarnos. Bueno, pero ya esa es otra discusión. Seguimos. Tenemos las proteínas reguladoras, que siempre que hablemos de proteínas reguladoras vamos a hablar de hormonas. Las hormonas, chicos y chicas y chiques, son proteínas que regulan pues cómo va a funcionar nuestro organismo. O sea, nosotros no podemos funcionar sin estar regulados. De hecho, cualquier desregularización, pues básicamente terminan en enfermedades, ¿no? Aquí dice que actúan como mensajeros químicos en el cuerpo. Por ejemplo, el estómago, cuando se vacía, pues ya no hay energía, libera una proteína para decirle al cuerpo, oye, estoy vacío. Y tu cuerpo lo relaciona como que entonces hay que comer y tú sientes hambre. Un ejemplo, ¿no? O hay algunas hormonas, por ejemplo, que te dicen, oye, yo ya estoy listo para reproducirme, y pues el perro ahí anda oliendo a la perrita y así, ¿no? O sea, regulan también comportamientos. Otros reguladoras es la insulina, por ejemplo. La insulina es la que regula los niveles de glucosa en sangre. La glucosa básicamente es como el azúcar, regula el azúcar en sangre. Entonces, la insulina pues se encarga básicamente de utilizar la glucosa para que se utilice como energía. Personas, por ejemplo, que no les funciona la insulina son personas diabéticas y no pueden gestionar sus niveles de energía y su cuerpo cambia de rutas metabólicas y empiezan a tener problemas. Por ejemplo, ahí en su tarea sobre cómo se puede sensibilizar el pH pues por falta de insulina, ¿no? O sea, es como una reacción en cadena. Muchas enfermedades que son a nivel hormonal, ustedes después van a tener la capacidad de diagnosticarlas. Por ejemplo, hay enfermedades del Cushing, que es cuando hay un hiperadrenocorticismo. Bueno, luego hablamos de enfermedades, pero por ejemplo eso pueden exponer a enfermedades y con una base bioquímica, para la expresión que les decía de la bioquímica. Luego tenemos funciones de defensa. Estas básicamente son los anticuerpos que son parte del sistema inmunológico, es decir, que las producen células del sistema inmune, como los linfocitos. Anticuerpos. Y aquí en la imagen estamos viendo un virus, y los virus, básicamente, estos puntitos que tienen aquí, estas líneas, estas las utilizan para infectar a las células. ¿Qué hacen los anticuerpos? Que son estas proteínas que tienen forma de Y o de Y, tapan los puntitos, los receptores. Y ya los virus están
¿cómo se dice? Neutralizados. Entonces neutralizan agentes patógenos de esta forma. ¿Dudas, comentarios con proteínas de defensa? Tenemos proteínas contra... maestro, Dime. iba a preguntarle si que no las anticuerpos destruían a los, pues, digamos, patógenos o agentes que no sean del mismo cuerpo. No los destruyen, los neutralizan. No tienen capacidad de destrucción. Lo que hacen, haz de cuenta, marcan al patógeno si se trata de una bacteria. Lo marcan y sirve como una señal de alarma para que las células que se encargan de destruir, lo destruyan. O sea, sirven también como marcadores. Entonces, Bueno. sí, después cuando vayas entendiendo cómo funcionan las bacterias o cómo enferman las bacterias, ahí te puedo explicar un poquito más profundo. Pero los anticuerpos no destruyen, neutralizan. Porque no las matan, o sea, simplemente las hacen infuncionales, o sea, hacen que no funcionen, hacen que no se alimenten, por ejemplo, cositas así. Porque destruir siento que es como que explotan. Luego tenemos las contráctiles. A ver, ¿cuántas me faltan? Ya me lo terminó. Entonces, regálenme unos 2 minutos. Tenemos las contráctiles. Aquí lo que están viendo es una proteína del músculo. Es la actina, la de arriba, y la miosina, la de abajo. Si se fijan, tienen como unas cabecitas. O sea, estas son proteínas muy complejas. Son unas cabecitas que están como jalando a la cuerdita. Esta de aquí es como una cuerdita hecha por varios aminoácidos. O sea, fíjense cómo estos son aminoácidos, pero los van jalando así. Son 2 proteínas largas, filamentosas. Entonces, unas tienen unas cabecitas que las van jalando y así generan la contracción a nivel molecular. No sé si lo visualicen más o menos. Y cuando se relaja el músculo, pues digamos que estas cabecitas las sueltan y pues se regresa todo a su nivel. Entonces las proteínas contráctiles así funcionan, están la actina y la miosina. También hay proteínas contráctiles a nivel de la célula, que son los microtúbulos, por ejemplo, pero pues es lo mismo, pero a nivel más pequeñito todavía. Y estas proteínas son esenciales para la contracción muscular, permiten el movimiento de los músculos y son responsables de la contracción y relajación del músculo. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Bueno, y luego tenemos las proteínas de almacén, que aquí me faltó el título, proteínas de almacenamiento. Estas proteínas de almacenamiento pues almacenan pues moléculas que son importantes para la función de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la proteína que se llama ferritina, fíjense cómo aquí pues genera como una esfera. O sea, ahorita nosotros lo estamos viendo como si estuviera cortada, ¿no? Pero almacenan pues hierro, ¿no? Este tipo de proteínas se encuentran en el hígado y en el vaso, por ejemplo, pues para que nosotros podamos sintetizar hemoglobina después. Todo nuestro cuerpo, las cosas no desaparecen ni aparecen, las tenemos que sintetizar, las tenemos que almacenar para luego sintetizarlas, etc. Entonces la ferritina pues es como un almacén, sirve como un almacén de hierro cuando necesitamos generar hemoglobina. ¿Dudas, comentarios con esto? Médico, cuando me daban algo, me daban una materia parecida en la prepa y no me acuerdo qué investigué, pero algo me parecía que era almacenamiento de energía, pero no recuerdo qué. O sea, esas proteínas también pueden almacenar energía. Es que la energía como materia no... ¿Cómo te lo explico? La energía no es materia. O sea, la energía no la podemos almacenar. O bueno, es que ya eso es un tema de física que como que no termino de entender muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros como organismos vivos, almacenamos energía en forma de grasa. O sea, son moléculas que tienen gran capacidad
o sea, que cuando se despegan, generan mucha energía. Ese despegamiento, eh, o sea, son moléculas que traen cargas. Entonces nosotros tenemos esas moléculas que traen mucha carga y las almacenamos, o sea, las generamos en una forma que sea grasa. En el caso de baterías, de eso yo no entiendo. Ya un ingeniero, o a mi novio si quiere le pregunto, que él es ingeniero electrónico, y de hecho trabaja con baterías. Pero sí, es un tema que yo no entiendo completo. Pero pues en la biología sí, la almacenamos en forma de grasa. ¿Qué preguntan sobre las baterías? Me distraje un momento. Que las baterías tienen algo que almacena la energía. Pero me imagino pues igual ha de ser... No necesariamente almacenan energía, más bien esto es el potencial que tiene eléctrico. Ajá. Que es igual pero no la con la almacena. grasa. Según yo, las baterías utilizan ácidos. O sea, y los ácidos pues ya ven que son moléculas que liberan o donan protones de manera muy fácil. Entonces, me imagino que va a ser igual. Pones algo de alguna carga que genere que esos electrones se movilizan hacia un solo lado y generen pues energía. Algo parecido, sí. ¿Sí, no? Bueno, Sí. más o menos. Es un potencial eléctrico que se está almacenando dentro de la batería, pues. Tal cual como lo menciona usted, dependiendo del voltaje, del tamaño de la batería, es el voltaje que puede tener. Soy ingeniero mecatrónico. Ah, ok, no, con razón. Bueno, muchas gracias por tu aportación, Mario. Melissa pregunta, enfermedades y fases bioquímicas. ¿Qué es eso? Ah, lo de la exposición, pues sí pueden hablar de eso. Comer lento, menos rapidez. Ahí sí ya me perdí. Ahora sí, Melissa pregunta, ¿los carbohidratos son los que almacenan energía? No, sí, podemos almacenar energía en forma de carbohidratos. Por ejemplo, almacenamos energía nosotros la almacenamos en forma de glucógeno. Y el glucógeno está disponible tanto en músculos como en hígado. Pero el glucógeno lo gastamos así, o sea, lo gastamos muy fácil. Entonces, cuando ocupamos, haz de cuenta que nuestro cuerpo puede almacenar energía hasta cierto punto en glucógeno. Cuando ya no cabe dónde poner glucógeno, o sea, ya no cabe ni en el hígado ni en los músculos, almacenamos en forma de grasa. Entonces, fíjense cómo aquí el glucógeno es muy similar al almidón. Entonces lo podemos degradar en forma de glucosa. Hagan de cuenta que el glucógeno es lo homólogo o lo similar al almidón en plantas. O sea, el almidón es el carbohidrato de las plantas, el glucógeno es el carbohidrato de almacenamiento para nosotros, mamíferos, animales. Bueno, dudas, comentarios. Bueno, antes de que se vayan, acabamos de terminar la primera parte de proteínas. ¿Quieren que les ponga examen el viernes de proteínas o empezamos a ver la segunda parte de proteínas y ponemos examen de la parte 1 y la parte 2? La segunda parte habla sobre... Sí, lo voy a subir. La segunda parte habla sobre metabolismo de las proteínas. Y pues vamos a hablar sobre metabolismo, etc.